en las carteleras, en el aparato electrónico, pantallas eléctricas esas pues que de gran tamaño que colocan en los espectáculos, en el realizado ayer allá en la capital de la República. Trump, eres un tontejo, decía con la palabra completa, por ejemplo. Y antes ya el gobernador del Banco de México y algunos otros coinciden que Trump es un huracán categoría 5 y ese es el factor. A él le atribuyen que haya quedado el dólar como quedó todo, el peso como quedó, revaluaron en la moneda norteamericana pues y nos dejan con una sensación de que las cosas no van a ir bien para el fin de año, que de aquí a la Navidad. Cuando llegue el aguinaldo van a llegar también los incrementos, ahí donde no se note, pues precisamente cuando hay mucha lana, bueno, ya la Tecate no va a valer tanto más cuánto. Y ese sí es un crimen para que veas, fíjate. Entonces, que suba lo que sea, pero eso que no, por favor, ¿no? No. Total que preocupan sus amenazas, pues, en materia de comercio y migración. Ve menor riesgo con Clinton, apenas es una tormenta tropical, dicen, al país le espera pues un panorama desastroso si llega a ganar el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Trump, lo que sería comparable con un huracán de máxima potencia, así lo considera el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en general el peso, dicen, es la segunda moneda más depreciada de países emergentes, llega a 8.754.000 la deuda del sector público, es lo que reporta Hacienda. Y pues quise darle preámbulo a lo que está diciendo el Banco de México para darle entrada precisamente al maestro Ismael Valencia. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Aunque el tema tuyo es histórico, de todas maneras, ¿quién te manda a ser economista para que le des interpretación a lo que está pasando? Sí, pensando en lo que señala la nota en cuanto a Donald Trump, pues sí, de alguna manera tiene que ver los impactos que tienen que ver con la cotización del peso y el dólar. Pues sí impacta en la economía en general, pero no es necesariamente de Donald Trump. Creo que tiene que ver con la forma tan vociferante que lo ha hecho, el estilo en el que lo ha hecho, pero en términos generales todos los procesos electorales en Estados Unidos han marcado y han impactado a la economía mexicana. Si tenemos que recordar, es que el Tratado de Libre Comercio fue establecido o solicitado o impulsado más por los republicanos que por los demócratas. En aquel entonces hay que recordar que fue con Bush y con Salinas de Gortari que inició el proceso, pero fue con Clinton y con el nuevo presidente Cedillo quien tuvo que renegociar lo que ya se había acordado previamente. En fin, no podemos esperar que la señora Clinton vaya a ser más suavecita en ese sentido, sino que está claro que está interesada también en el Tratado de Libre Comercio, pero es inevitable que también ella vaya a plantear una renegociación de acuerdos. Pero también los chismes, no es tanto lo que influyen. Nos compran menos los gringos, le compramos más nosotros los mexicanos a los norteamericanos, y ahí está el desequilibrio económico. No es lo fundamental. ¿Por qué tienen que ser los dimes y diretes en un momento dado lo que puede llegar a tener la repercusión para que nuestra moneda se haya descalificado ya? En términos de la diplomacia se llama reciprocidad, en términos de los intercambios económicos. De alguna manera los países reclaman pues que esa balanza de intercambios pues sea más o menos homogénea y equilibrada entre ambos, ¿no? Porque de otra manera pues se generan este tipo de situaciones. Hay sectores al interior de México que le benefician. La influencia de las economías de otros países que han malbaratado sus productos allá, China o los otros países que llegan con sus cosas a los Estados Unidos y a nosotros nos dejan de comprar, y entonces yo creo que también eso puede llegar. Bueno, esas son las cuestiones que el país tiene que acostumbrarse a mejorar, ¿no? Desde la calidad del producto hasta la presentación incluso. Son cuestiones que todos los países se enfrentan, además de lo dinámico que son los mercados, de que cambia mucho lo que está requiriendo, pues lo que está solicitando. Ahora ya en tu tema, en el que te realizas plenamente, en tu historia y la historia empresarial. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Pues mira, hoy vamos a hablar de lo que son las empresas de explotación forestal en Sonora. Al menos, ¿qué es lo que ha pasado con el proceso de explotación de los bosques
Y siempre ha habido en la historia, en el caso de Sonorense, la idea de que dada el carácter desértico de nuestro estado, de nuestra entidad, pues entonces la riqueza o la calidad de las maderas de sus bosques es muy pobre y no responde, digamos, a las necesidades que se tienen de ciertas actividades como la fabricación de muebles, para la construcción y demás. Son prácticamente la región serrana donde se han encontrado algún tipo de bosques de maderas preciosas o para la construcción, o incluso a veces, como es la tradición norteamericana, el utilizar mucho, cuando ellos sí cuentan con muchos tipos de madera que se utilizaba en determinado momento en la industria naviera, ¿no? Bueno, habría que señalar que en nuestro caso, pues la gran extensión de nuestro estado pues es planicie, y que predominan en todo caso otro tipo de maderas y utilizadas más para el consumo doméstico y en su momento para algún tipo de industria que lo utilizaba como energía, como material para generar energía. Estoy hablando del palo fierro, muy conocido, el palo verde, el mezquite, estas grandes bosques que existieron durante el siglo XIX y parte del siglo XX, que prácticamente fueron arrasados en la utilización, en calderas, en la generación de vapor. Hay que recordar que el siglo XIX pues prácticamente utilizaba como fuente de energía las maderas de este tipo para producir el movimiento de ese efímero proceso de industrialización que tuvo el estado de Sonora. Y lo curioso es que no encontramos en sí mucho de grandes aserraderos, son aislados, no encontramos grandes empresas, a excepción de algunas de las cuales vamos a hablar, pero mientras tanto la población utilizaba los bosques bajos de los que ya señalaba, como el mezquite y otros, pues para atender las necesidades domésticas de las comunidades. Eso no significaba, bueno, y se acostumbró la gente, la población, las comunidades, a verlo como un bien de uso generalizado, donde no había en sí el sentido de la propiedad que podemos entenderla hoy, las restricciones para poder hacer uso de la madera. Encontramos por ahí una carta de Juan Pedro Camus a Manuel Mascareñas a principios del siglo XX, donde le comenta precisamente que pues, está enterado de cómo la gente al crecer nogales está empezando a utilizar la madera y de sus ranchos, de sus propiedades, y le pide por favor que evite que esto se haga y que pues utilice todos los recursos que estén a su alcance para evitar que la gente haga uso inmoderado de este bien que se volvió tan valioso posteriormente con esta cuestión del ferrocarril, de industrias como las cervecerías y demás, que requerían grandes cantidades de madera, de leña, para poder utilizarlo en la producción de vapor. Para sus calderas. Para sus calderas, exactamente. En ese sentido hay que decir que hay actividades que fueron claves en el proceso de empezar a explotar los bosques bajos, o en este caso el mezquite, el palo fierro y demás, como son el ferrocarril, pero también la minería. Y la minería tuvo una característica. Las empresas mineras, por lo regular, dentro de su registro como sociedades productivas, pues se aparecían como sociedades mineras y explotadoras de maderas. De tal manera que la madera que tenían en sus bosques, sobre todo en los lugares de la sierra, pues eran maderas que eran utilizadas en sus propios trabajos, sobre todo en el apuntalamiento de los tiros, de los frentes y de los trabajos internos de las compañías mineras. Hay ejemplos de eso como el caso de Nacozari, la Moctezuma Copper Company, que prácticamente pues acabó con los bosques de la Sierra de la Púrica y que incluso tuvo que luego importar madera porque prácticamente se había acabado con lo que tenía disponible dentro de sus propiedades, ¿no? Ahora les voltearon la tortilla a los mineros porque cada vez de que quieren ir a alguna explotación, obligados están primero a ver las cuestiones ecológicas, los daños que le van a hacer al medio ambiente y todos esos estudios que tienen que presentar, si no, no los dejan explotar.
O sea, tiene que invertirle muy buen billete al el daño que le provocan a la naturaleza con la explotación Sí, abierta. el proceso de recuperación que va a tener posteriormente, de resarcir los daños que genera el trabajo minero, ¿no? Sí, no, pero es afortunadamente, pues las zonas donde explotan los mineros es de poca riqueza natural, hay mucho de cuestiones desérticas, pues, ¿no? O sea, no. La gran empresa, yo creo que es curioso, la gran empresa explotadora de maderas fue la de William Corner Green entre Chihuahua y el Sonora, que tenía propiedades muy extensas. Los grandes pinales de allá. Y eran organizados como sociedad abierta, pero que por desgracia en la crisis de 1907, bueno, por desgracia y afortunadamente, porque cortó de alguna manera el uso irracional de los bosques, precisamente. Deberíamos de changuearle algo, de copiarle algo a los norteamericanos, porque siguen los norteamericanos utilizando como materia prima la madera para la construcción de vivienda. ¿No? Las grandes edificaciones de Estados Unidos están hechas a base principalmente de madera, con mucha participación de ese material todavía, a pesar pues de que dilata tanto en recuperarse las zonas productoras. Sí, bueno, es la tradición que tienen Estados Unidos el uso de la madera en la fabricación de las casas de habitación. Aquí la queremos toda la casa de ladrillo que lo ha visto. Y fíjate, un ejemplo más de estas compañías explotadoras de bosques, pues fue aquella que se formó entre el gobernador de Chihuahua en 1956-57, Teófilo Borunda, en sociedad con el expresidente Miguel Alemán y Carlos Serrano. Y estos pues posteriormente tuvieron el problema de que el gobierno federal les cortó la concesión, les dejó sin eso. Y tal vez el más importante, interesante de un empresario maderero, el antiguo gobernador de Sonora, Román Yocupicio, que de 1939 hasta 1952 en la Sierra del Campanero tuvo una empresa maderera, y que posteriormente a su fallecimiento lo vende al empresario maderero también de Chihuahua, Bernardo Mesa, esto por allá en 1956 aproximadamente. Pues prácticamente desaparecieron las madererías como comercios. Resulta que hoy en día los prensados y otros artículos de aprovechamiento de la viruta, vamos, del desperdicio de la producción de madera es la más cotizada, porque con eso están proveyendo a las mueblerías de la localidad. Así es. Sí. Y por último, pues estos se han ido acabando prácticamente, pero lo que se ha hecho es que algunas de las explotaciones madereras la hacen especie de los ejidos, ¿no? Son los ejidos forestales. Muy rudimentarios. Muy rudimentarios, exactamente, porque no tienen la organización empresarial y son prácticamente para la extracción, nada más, no para el aprovechamiento total de la madera, ¿no? Bien, maestro, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto, nos vemos el próximo domingo. Vamos a irnos a comer.